Hermanos, amigos, muy buen día. Un feliz domingo para todos. Que el Señor los continúe bendiciendo ricamente. Y les envío un abrazo fuerte, caluroso, amoroso, un abrazo de oso. En el amor de mi Señor Jesucristo de Nazaret, reciban la gracia sobreabundante de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos da para poder hacer su santa voluntad, y le agradecemos a nuestro Dios por el precioso Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía por el querer como el hacer según su buena voluntad. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están en contacto en esta hora. Gracias, Señor, porque tú vas a hablar a cada vida, a cada corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, Papito Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, Cordero Sagrado de Dios. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Toma el control en esta hora de todo lo que tengamos que hacer aquí y decir, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Hoy día el Espíritu Santo puso en mi corazón algo que tengo que compartir con ustedes. Y se trata de la confusión que hay respecto de la maldición generacional, ¿no? Algunos dicen, no, cuando, por ejemplo, uno ha tenido padres o abuelos que han sido bien paganos, bien pecadores, muchas personas creen, no está en la Escritura, que ellos van a heredar, ¿no?, la maldición de sus padres. Y algunos toman un texto bíblico que es bien conocido, yo se lo voy a dar para que tengan una base, y mi tema va a llevar este título, ¿no? Es una reflexión, pero va a llevar un título específico que se llama La maldición generacional terminó en la cruz. Amén. Repito, la maldición generacional terminó en la cruz. Punto. Ahora, ¿cuál es el versículo que emplean muchas personas y se confunden o al leerla o al escucharla, ¿no? Incluso algunos, yo he escuchado que hasta lo predican. Pero obviamente que no es un tema para juzgar, ni tampoco yo estoy pensando que alguien lo hizo o lo dijo con una mala intención, sino que simplemente tiene una mala interpretación del texto, está fuera de contexto, no ha considerado el contexto de este texto y lo ha usado mal. Entonces vamos a dar esta cita, Ezequiel 18, versículo 3. ¿Qué dice ahí en Ezequiel 18, verso 3? Dice la palabra: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Ojo, era un refrán. ¿Cuál era el refrán que utilizaban los judíos, influenciados por los países paganos que continuamente les rodeaban? Porque eso siempre ha sido la operación del adversario, ¿no? Tratar de entremezclar, confundir a la gente de Dios con los dichos o adagios seculares o mundanos. Yo les voy a dar algunos ejemplos, pero ¿qué dice el verso en sí? Dice: nunca más tendréis por qué usar este refrán, dice el Señor. ¿A quién le está hablando? A su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Cuál era el refrán que usaban los hebreos en ese contexto? Decían: los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Es decir, en palabras entendibles, tus padres quebraron los platos y los hijos tienen que pagar los platos rotos de los padres. Pero el Señor dice: vivo yo, Jehová el Señor. Él está dando una orden muy determinante, muy tajante, y está diciendo que nunca más usaréis este refrán. Repito, no era palabra de Dios, era un refrán. Ahora el Señor sigue diciendo estas palabras: tanto el alma del Padre como la del Hijo
es mía, dice el Señor. Por lo tanto, el alma que pecare, dice Dios, esa morirá. Es decir, en ejemplo sencillo, si mi padre fue un pagano, un idólatra, un mundano, un secuestrador, etcétera, etcétera, lo que hubiera sido. O sea, yo no tengo nada que ver con el problema de mi padre, porque hay muchas personas que admiten las cosas negativas que le están pasando como parte de su herencia generacional. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de las dos cosas. Por ejemplo, alguien está enfermo de algún mal, ¿no? Y comienza a tener síntomas de algún mal, pero siempre trae a la memoria este refrán, ¿no? Que dicen, bueno, como mi mamá, mi abuelita murió de tal enfermedad, entonces yo también debo de tener esta enfermedad por un tema genético o hereditario. Pero entendamos bien lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, los hijos del Señor. Romanos 8, versículo 2. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que generaba el pecado era muerte, pero para que venga la muerte tenía que haber enfermedad, todo tipo de malestar, etcétera, etcétera, terminal. Y la conclusión era la muerte, ¿me entiende? De la transgresión o desobediencia del hombre. Ahora vamos a citar dos textos bíblicos porque hay dos posesiones de pensamiento al respecto. Una se fundamenta en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde el apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. O sea, había una maldición para los judíos por causa de transgredir o desobedecer la ley de Dios. Amén. Entonces Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Veamos la confrontación que hay en Romanos 8, versículo 2. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el pecado generaba muerte. Y antes de la ley de Moisés y los profetas, que inicia en Éxodo capítulo 20 con el decálogo, los 10 mandamientos, entiendan bien, la Biblia dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo y por el pecado ingresó la muerte y reinó de Adán hasta Moisés. Romanos 5:12 y verso 14 exactamente, vea su Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que no nacieron en Israel, que no fueron hebreos descendencia de Jacob, que no son judíos? Pero hay una ley antiguo testamentaria dada para el pueblo de Dios, no para los gentiles que nacieron en el otro lado del planeta, en Occidente, ignorando totalmente las leyes del Señor. ¿Qué hay para ellos? Romanos 8:2, se aplica para los gentiles. El hermano Watchman Nee, en una de sus preciosas obras, él tiene mucha literatura que escribió, un chino tremendo, que murió 20 años recluido en Shanghái, China, por causa del Evangelio. Él escribe en una de esas obras maravillosas llamada El Nuevo Pacto. Y él dice que muchos confunden Gálatas 3:13, que específicamente habla de la redención de la maldición de la ley para los judíos. Lo confunden con Romanos 8, versículo 12, que es para nosotros los gentiles, que no nacimos en Israel, con quien Dios no tuvo ningún pacto, nada que ver nosotros con la ley de Moisés y los profetas. Entonces el hermano Watchman Nee decía siempre esto, que teníamos que hacer que la iglesia tenga un gran discernimiento, un claro discernimiento respecto de lo que significa Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entendamos bien, la Biblia dice, repito, Romanos 5:12 y 14, que el pecado entró al mundo y a través del pecado ingresó la muerte, pero que esa muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Amén. Ahora entendamos la diferencia. Amós capítulo 3, dice la Biblia que Dios jamás hizo un pacto con alguna persona que sea gentil, a excepción de Abraham, nuestro padre de la fe, a quien Dios lo llamó de Ur de los Caldeos,
de un país netamente pagano e idólatra para hacer un pacto de promesa eterna con Él, hasta que Cristo viniera a la cruz para que ese pacto de promesa eterna, que fue antes de la ley, 460 años antes, Gálatas capítulo 3 lo dice. Entonces entendamos que no tenemos por qué aferrarnos a una ley de Moisés y los profetas para tomar esas maldiciones por causa de la transgresión de los judíos. Les voy a dar un ejemplo. Éxodo 20, verso 3. Dios habla en contra de los idólatras, por ejemplo, y dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Le está hablando a Israel, al pueblo de Israel, a quien Dios sacó del cautiverio de Egipto. Dice el Señor que cualquiera que tiene un ídolo, que lo genera o cree en él, ejerce confianza en un ídolo, un palo, un yeso, un papel, una imagen muerta sin vida, cualquiera, dice. Mire, escuche bien, dice que Dios va a visitar la maldición, los va a visitar con maldición a ellos, a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, 4 generaciones, solo por causa de que los judíos fueran idólatras transgrediendo la ley de Dios. Pero a un gentil no. ¿Por qué? Porque Dios no tenía un pacto con un gentil. Un gentil lo que arrastraba era la ley del pecado y de la muerte que trajo Adán. Desde que ingresó al mundo la muerte a través de Adán, por la transgresión de Adán, la Biblia dice que todos pecaron y por lo cual todos han sido destituidos de la gloria de Dios, a excepción de judíos o gentiles. No hay excepción de personas para Dios. Ahora, hablemos de la generación, digamos de las bendiciones generacionales a través de Cristo, al revés. O sea, no hablemos de las maldiciones dadas por Dios para su pueblo por transgredir la ley. Hablemos de las bendiciones generacionales que Dios prometió a Abraham, el padre de la fe, en Génesis capítulo 12. Dios le promete bendecirlo a Abraham y a su familia y a todas las familias de la tierra, correcto, pero ¿cómo y a través de quién? A través de su simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:29. Pablo lo describe de una manera muy específica y puntual. Dice que si somos de Cristo, descendencia de Abraham, somos, para que las promesas que Dios le hizo a nuestro padre de la fe, Abraham, en Génesis 12, es decir, antes que existiera la ley, porque la ley vino después de 460 años. Amén. Entonces Dios hizo un pacto con su pueblo a través de Moisés y a través de sangre de animales. Pero cuando vino Cristo, el Cordero Perfecto, a la cruz del Calvario, Dios hizo un pacto eterno. Hebreos 13, versículo 20. Habla del gran pastor, Cristo Jesús, el pastor de las ovejas, por el cual Dios hizo un pacto eterno a favor de nosotros, las ovejas de Cristo. Amén. Hay una gran diferencia, porque hay mucha gente que se confunde. Juan 1, verso 17. Por eso le doy citas bíblicas para que tengan una base sólida de su fe, de su confianza y un claro discernimiento de lo que significaba la ley de Moisés y los profetas para los judíos. Por eso le digo, Amós capítulo 3, repito. Dice, con nadie, con ninguno, yo no he conocido a ninguna familia de la tierra, sino a ustedes, le dice a los judíos, a quienes yo saqué de mi mano a través de Moisés, lo saqué de su mano a través de mi siervo Moisés, para que ustedes cumplieran mi palabra, mi pacto. Ahora, cuando miramos Hebreos 8, versículo 6, y se habla de un nuevo pacto, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas a través de un mediador, el cual es Cristo Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí se habla que Dios hace un nuevo y mejor pacto, porque había un pacto defectuoso, es decir, el antiguo pacto fue defectuoso, no porque Dios lo hizo defectuoso, sino porque los judíos se desentendieron del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces Dios dice, yo también me desentendí de ellos. Por eso juré que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Y en este nuevo pacto implica que escribir las leyes de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Repito, Hebreos 8, 6 y el contexto, y Hebreos 10, 15 y el contexto. Obsérvelo despacio. Ya no en tablas de la ley de piedra, no. Dios prometió escribir su palabra en las tablas de carne de nuestro propio corazón. Primera de Corintios capítulo 3, también el apóstol Pablo hace una referencia a este respecto. Entonces tenemos que discernir para no ser confundidos. San Juan 1, verso 17, otro fundamento bíblico básico.
San Juan 1:17. Dice así, que la ley vino a través de Moisés, pero, ojo, en el mismo texto lo dice, la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener un claro discernimiento de esto, porque hay muchas personas que siguen pensando en las maldiciones generacionales y admiten todo lo que el diablo les trae a sus vidas o a sus familias, pensando que pues bueno, como su abuelo o su padre o su madre fue así, o un pecador así, bla bla bla. Entonces el enemigo les mete un trabajo cerebral, para que me entienda lo que le quiero decir, es decir, confunde a la gente, bombardea con dardos encendidos para que la gente sea extraviada de su verdadera sinceridad al Señor Jesucristo y a la fidelidad que Él ha prometido de perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él y olvidarse de todo nuestro pasado, borrarlo con su sangre y aceptarnos como hijos de Dios, como si nunca jamás nosotros hubiéramos pecado. Ahora, hay algo que también llamó mi atención en 1 Corintios 7, versículo 14. Cuando la Biblia habla de la santidad de un marido, en el caso de una pareja con esposa, dice que si el marido es un hombre santo, la mujer también toma una santidad colateral por la gracia de Cristo. Y los hijos también son santos. En el caso de que la mujer sea una santa, la esposa, y el varón sea un incrédulo, un impío, un pagano, dice la palabra de Dios que por causa de esa mujer consagrada a Dios, el marido y los hijos también vienen a santificarse como un regalo gratuito de Dios por medio de Cristo. Es decir, la gracia es algo no merecido y la misericordia es algo que yo no recibo cuando merecería recibirlo de parte de Dios. Es decir, yo agarro la misericordia de Dios, de no recibir lo que merezco por haber quizás vivido de una manera de espalda a Dios, pero agarro la gracia del Señor gratuitamente, la bendición, el beneficio eterno y la vida abundante y gratuita que Él me ofrece aquí y ahora, por causa del precio que pagó el Cordero Perfecto en la cruz del Calvario, el pacto eterno, repito, Hebreos 13, versículo 20, ya no el pacto transitorio y temporal hecho a través de sangre de animales para con el pueblo de Israel. Explicaré por qué dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, Romanos 5, 12 y 14. ¿Sabe por qué? Porque una vez que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés en Éxodo 20, ellos comenzaron a derramar sangre de animales para calmar la ira divina de Dios hasta que viniera el Cordero Perfecto, Cristo Jesús, a la tierra después de miles de años. Entonces Cristo vino a la tierra y el Señor estableció un mejor y nuevo pacto, Hebreos 8, repito, Hebreos 8, verso 6 y su contexto. Dios dice, haré un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que entendamos bien la diferencia. Lo que dice la Biblia en Ezequiel 18:3, eso debe sacudirte, hermano, si estás confundido, para que entiendas y despaches todo pensamiento de maldición generacional que la religión o la ignorancia de alguien haya influenciado en tu mente y en tu corazón, haciéndote alejar de la misericordia de Dios y de la gracia del Señor Jesucristo. Espero que el Espíritu Santo pueda ayudarte a comprender la diferencia de ambos pactos que Dios hizo, uno con su pueblo Israel y otro con el planeta entero, incluyendo a los judíos que acepten a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Yeshua Mashiach, el único regalo gratuito que Dios nos dio, lo más bello del cielo para redimir a la humanidad. Es decir, la Biblia dice que todos pecaron. Gálatas 3, 26 y 28. No hay diferencia. Ahora todos somos hijos de Dios, dice Pablo, por medio de Cristo. Sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, sea mujer, sea varón. No hay acepción ni diferencia para con Dios a través de Cristo, para con cada uno de los seres humanos del planeta. Tanto judíos, hebreos como gentiles, todos tenemos acceso al Padre a través de la sangre del Cordero Perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Entendamos bien esta diferencia para que no permitamos que el enemigo o la ignorancia de algunos creyentes sinceros, honestos, pero mal informados, nos confundan y nos aparten de esta gracia inmerecida que Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos ha entregado a través del sacrificio del Calvario. Entendamos bien estas cosas para que caminemos en una confianza total, en un acercamiento pleno hacia el Padre por medio del Espíritu Santo y la sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Amén. Así que, hermanos amados, cualquier interrogancia, cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes quieran enviarme, ahí está. Háganlo y reenvíen este mensaje para que muchas personas puedan ser bendecidas. Amén. Para que muchas personas puedan ser bendecidas. Se me estaba yendo el ejemplo que les quería dar para que entiendan que esto no es una exageración, vamos a decir, fanática. Hay personas que en el mundo secular de hoy, cristianos, creyentes occidentales acá, por ejemplo, prácticamente voy a hablar en Perú para que me entiendas, dice, por ejemplo, el que madruga Dios lo ayuda. ¿Por qué esto no es bíblico? La Biblia dice que los que temprano me buscan a Dios, son los que me hallan. ¿Por qué se ha convertido en un adagio popular, secular, mundano? Porque la gente piensa que el que se madruga a trabajar, a hacer cosas, a buscar cosas, en lugar de buscar al Señor de las cosas, al dueño de la bendición, al dueño de las cosas. Incluso las canciones dicen, no, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, pero Cristo no dijo así. Mateo 6:36, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales vendrán por añadidura. O sea, nosotros no perseguimos las bendiciones de Dios. La Biblia dice exactamente en Deuteronomio 28:2, que las bendiciones de Jehová nos seguirán y nos alcanzarán. Amén. Mateo 23:5 dice que todos los días de tu vida te seguirán las bendiciones del Señor. No dice que tú vas a buscar la bendición del Señor, no. Tú buscas al Señor de las bendiciones. Por eso yo le digo, focalice bien al Señor y póngalo en el centro de su corazón, en el centro de su mente, que Él sea el centro de su vida, que no haya nadie más importante que el Señor Jesucristo y el precioso Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para tener un testimonio claro de cuál es el plan de nuestro Padre Dios a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada por el propio Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los ayude, hermanos y hermanas y amigos en Cristo Jesús. Y quiero decirles lo que dice Gálatas 3:26-28. Dice que no hay diferencia para Dios. Si tú eres judío, si tú eres gentil, bienvenido eres a recibir la misericordia de Dios a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que trajo la gracia y la verdad. San Juan 1, verso 17, te lo repito, porque la ley vino para los judíos, pero ellos la rechazaron. Entonces, como la ley concluyó en la cruz, Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. En la cruz concluyó la ley, inició un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Así que tengamos en cuenta y consideración todo lo que el Padre nos está invitando a tomar por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en ese madero de tormento. No solo eso, sino en el mismo lago de fuego. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra por ti y por mí. Amén. Así que no tienes que pagarle a Dios porque ya está pagado. El costo de la cruz es el precio más elevado del planeta y de todo el universo por el alma eterna del hombre, la vida y la sangre del Cordero de Dios, Cristo nuestro Salvador eterno. Amén. Que el Señor me lo bendiga ricamente y quiero orar por usted. Permítame, Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por cada persona que ha recibido tu palabra con un corazón sincero y humilde y enseñable como un niño. Ayúdalo, Espíritu Santo, a comprender el amor de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ayúdalo, Espíritu Santo, a cada persona a comprender que sin Cristo nada podrán hacer, que la única puerta de salvación al cielo se llama Jesús. El mismo Cristo con su boca lo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor los continúe bendiciendo, queridos amigos y hermanos en la fe, en Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren, en cualquier punto del planeta, reciban un abrazo fraternal, caluroso, amoroso, un abrazo de oso en el amor de Cristo nuestro Señor amado. Gloria a Jesús.
Cristo viene pronto, amados. Cristo viene pronto. Las trompetas están por sonar. Estemos preparados para volar con Él a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Sión, a esa ciudad hechas con las manos de nuestro Señor. Amén. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Bendiciones, amigos, bendiciones, hermanos, y retransmita este mensaje. Que todo el mundo sepa que Cristo es el Señor y que no hay nadie más que pueda perdonar pecados en la tierra. No hay religión, no hay filosofía, no hay hombre, no hay pastor, no hay cura, no hay papa. Solo Cristo dio su vida y su sangre por amor a esta humanidad. Tú y yo somos parte de esta humanidad, y por lo cual debemos, como dice la palabra, doblar nuestras rodillas delante de Él y toda lengua confesar que Cristo es el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendiciones, hermanos, bendiciones, amigos. ¡Aleluya! Cristo viene pronto. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. ¡Aleluya! Gloria al nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Amén y amén.